Bueno, y aquí entonces pasamos al temario del piso con una invitada especial hoy, Bueno, Vicky Marri, que bueno, que estamos con mucha movida, con reformas, con cambios en proceso, con el resultado después de un año y medio de las SAS en el mercado, digamos, de una serie de realidades que se han sí, la suscitado. SAS irrumpió en el mercado cuando nadie se lo pensaba y demolió prácticamente un montón de mitos en el derecho societario. Eh, Hoy el mercado la está aceptando, aunque contradiga muchas veces principios de la ley de sociedades, la ley general de sociedades actual. Claro. Pero bueno, Sí, sí, digamos, es una tendencia en el mundo. A veces yo un poco escuchaba hablar a Herman y sobre estas cuestiones de la GAFI, el lavado y demás, pero también uno ve en Estados Unidos que, digamos, existen un montón de estados donde hay sociedades que se hacen en 15 minutos Vicky, con... cuando en el 2008 vino una doctora colombiana a hablar respecto de las SAS, dijimos nosotros, acá esto no va a pasar nunca. No vamos a poder tener nunca una SAS como esta. Cuando nos mandaron un proyecto al instituto, dijimos, es un proyecto más. Y yo digo, estudiémoslo porque tal vez va a salir. Claro, Y de repente, de un día para otro salió. Así claro, que cuando uno menos piensa, ya estos está. proyectos ya están. Claro, no, claro, claro. No, lo que pasa es que, bueno, los que tenemos algunos años más allá de que yo aparento muchos menos de los que tengo, igual que vos, eh, hemos vivido la experiencia de los 90, hemos vivido también las sociedades que eran la anónima, la SACIFI, la famosa Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria, o sea, hacía todo con un capital ínfimo como lo que hoy tienen las SAS, digamos, era un formato adecuado a la ley que tuvimos siempre con el viejo Código de Comercio y la ley de sociedades, pero digamos reunía una serie de laxitudes que después bueno se fueron acotando con el tiempo y que bueno hoy tienen como resultado una SAS que tiene objeto y que puede servir para 5 negocios concomitantes inclusive si fuera el caso. Bueno, fue modificándose porque no solamente el derecho societario, tenemos la GAFI, tenemos la UIF, tenemos un montón de institutos mundiales que hacen que el derecho societario también haya variado. Entonces, también las necesidades mundiales generan que el derecho vaya acompañando esas Totalmente. La modificaciones. dinámica de los negocios Totalmente. lleva a cambiar, a ir moldeando, ¿no? Cómo irrumpió justamente lo que decías, irrumpió la Ley General de Sociedades, como que le sentó como un piso en un principio, ¿no? A entender como, bueno, Es que en un principio, cuando nosotros teníamos las acciones al mm, portador, nunca íbamos a pensar que iban a quedar totalmente derogadas y íbamos a necesitar solamente acciones nominativas no endosables y escriturales al solo efecto de determinar con quién estás contratando, quién es el titular, como dijo hace un ratito, para poder determinar quién es el titular accionario con su participación dentro de la sociedad. Y bueno, Sí. las necesidades generaron esto, ¿no? Sí, sin duda, bueno, esto y también, bueno, institutos como el tema de la responsabilidad penal societaria, o sea, novedades que se van introduciendo, algunas de ellas, bueno, en lo personal uno podrá estar más o menos de acuerdo porque en definitiva cada instituto tiene su pro y tiene su contra. A veces yo en lo personal, y esto es una opinión plenamente individual mía, siento que a veces hay como cierta hipocresía, ¿no? Porque por un lado se plantean, como bien decíamos, esta cuestión de lavado de activos y después por otro lado se habla de la responsabilidad penal societaria. Y yo digo, ¿qué manera más fácil de licuar la responsabilidad penal de los socios creando una responsabilidad penal societaria? Realmente parece como No, lo que casi... pasa es que se va modificando en qué sentido. Antes, ¿quién iba a pensar que una persona jurídica iba a ser responsable de un delito penal? Pero en realidad las consecuencias que esa persona jurídica genera exactamente. hace que no solamente las personas que intervienen dentro de los órganos de ese derecho puedan llegar a llevar a cabo esos delitos, sino que esas consecuencias fueron beneficiosas para esa persona jurídica, con lo cual la persona jurídica debe responder. Claro. Eso es lo que genera la responsabilidad objetiva
de la responsabilidad penal empresaria, ¿no? No, eso sí, eso sin duda. Lo que pasa en general siempre la punición estaba vinculada a los directores o a las personas responsables y no en sí a la digamos, a la sociedad o a la entidad que en cierta medida tiene como un rango de abstracción, porque es una responsabilidad penal que en algún punto deviene en abstracto, porque ¿cuál es la sanción directa penal contra una sociedad? Digamos, si eso no se ejecuta vinculado a una persona puntualmente o a una afectación directa de ese patrimonio, ¿no? Porque si no, no tendría como un sentido. Por eso, bueno, tiene justamente claro, sentido. Sí, Sí. si no tendría ninguna razón. Pero bueno, contanos, Victoria, en el Instituto de Derecho Comercial del colegio se hacen muchos trabajos de investigación. Trabajamos muchísimo, no solamente con trabajos de las novedades, por ejemplo, de todos los proyectos de ley, trabajos doctrinarios, sino también generamos mucho debate respecto de consultas, respecto de temas que pueden llegar a ser novedosos, y no solamente de derecho societario, sino también muchas veces de derecho concursal o de actos que pueden llegar a tener cierta connotación empresarial. Claro, y bueno, por ejemplo, algún tema que vos hayas sentido últimamente que fue algo que involucró alguna cuestión. No, el año pasado estuvimos muchísimo dando cursos de SAS y de rúbricas de libros, donde el instituto participó arduamente. Tuvimos reuniones respecto de la adquisición unilateral de acciones, que son las cláusulas de dragalón o dagalón, que están previstas para la Comisión Nacional de Valores, o sea, para sociedades abiertas, a ver qué influencia podrían llegar a tener en las cerradas y podíamos incluirlas como cláusulas. Bueno, también el año pasado se trabajó muchísimo con un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades, que lo hemos presentado al Consejo, y eventualmente el Consejo todavía no tiene, por supuesto, presentación en el Parlamento, pero lo hemos elevado al Consejo para su presentación. Claro, bueno, es importante porque también ahora en los próximos días justamente vos vas a estar coordinando un evento. Sí, que nuestro va a haber en el instituto el día 16 de julio vamos a generar una jornada de debate de la Ley General de Sociedades, que está en el estado parlamentario, en el Senado. Va a realizar la apertura el senador Pinedo, van a venir los autores de la ley y van a presentar ese proyecto. Bien, o sea que bueno, ahí también el notariado puede estar presente como para quien tuvo... Están todos invitados, pueden inscribirse en la página del colegio. Comienza el 16 a las 9 de la mañana hasta la 1. Bueno, espero que tengamos amplia participación y que demostremos nuestro conocimiento respecto del derecho societario, que es amplio, ¿no? No, sin duda, porque bueno, creo que hay algunos artículos que en ese proyecto, que por supuesto todavía no es ley, si bien tiene estado parlamentario, podrá tener sus modificaciones y demás. Bueno, creo que el ámbito es idóneo, en alguna medida hubo quien, digamos, tomando como conocimiento del contenido del proyecto, que algunos artículos, digamos, no han caído muy bien dentro del ámbito notarial, porque entendemos que parte de una cuestión de asimilación de el documento y el documento digital, incluido con la firma digital, asimilándolo a una certificación notarial, cuando bueno, sabemos positivamente que no se tratan de las mismas cosas. Pero bueno, en estas nuevas reformas están empezando a aparecer estos conceptos y bueno, creo que el momento es como para plantear, digamos, como para entender un poco el debate. Está muy bien que sea llevado a cabo en el seno del propio colegio, porque en definitiva es el colegio el proyecto tiene varios artículos que hacen a la incumbencia notarial, en lo que habla en libertad de formas, que realmente, y además suprime la obligatoriedad de la escritura pública para las sociedades anónimas. Y creo que también confunde, como confunden muchas leyes respecto de la firma digital, asemejándola con la firma certificada, cuando el código
el Código Civil y Comercial hace una distinción muy clara. El Código Civil y Comercial habla de instrumento público, instrumento privado, y dentro del instrumento privado tenemos el instrumento particular y tenemos el instrumento privado. Y después cuando se habla de el instrumento digital, genera justamente el tema de la autoría y el tema de la autoría del instrumento y de la autenticidad del instrumento. Imaginémonos simplemente una sociedad constituida en forma privada, sin intervención de un notario, donde las partes nadie califique respecto a al carácter del mandatario. Claro. Nadie califique respecto a la representación del presidente de otra sociedad parte de esa sociedad anónima. O sea, me parece que acá vamos a terminar inscribiendo sociedades que tal vez no es el fin querido por el propio legislador, ¿no? Claro, bueno, justamente un poco lo que recién hablábamos con Herman, es decir, por un lado hablar y la nominatividad y la exacerbación y el socio oculto y bla, 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 y por otro lado sacamos al único, digamos, decimos es prescindible, el único agente que me asegura que la cuestión de forma y sobre todo de fondo esté cubierta, no, porque digamos, de forma en el sentido de la calificación y de la cuestión vinculada a la capacidad, a la al carácter, al discernimiento en la decisión, en fin, a la intervención también de la voluntad de la persona, porque nosotros bien sabemos, sobre todo en la conformación de las AS, que estas sociedades se hacen con firma electrónica, inclusive hoy día, y eso se lo asimila a una firma digital cuando tampoco lo es. Supongamos que en el futuro la empiecen a hacer mejorando el sistema y ya no sea más con firma electrónica y sea con firma digital. Aún con firma digital, tampoco sabemos la persona de la gente, si es o no es. Hoy tenemos un sistema a nivel mundial caído de WhatsApp. Los mismos expertos en temas de seguridad digital y demás, y seguridad informática, plantean que el phishing y la sustitución de persona hoy cada día es que la clave corriente. Privada, acordémonos que la firma digital tiene dos claves, clave pública y privada. La clave privada no tenemos modo de determinar que ha sido puesta por una persona que tenía discernimiento, que esa clave privada no ha sido sustituida, que no se la han robado, que esa persona... Casualmente en el derecho informático se plantea el tema de los contratos y vos no sabés si tenés un menor que está adhiriendo a un contrato en donde no tiene esa capacidad y no puede saber, no tiene, obviamente no discierne, no tenés forma de corroborar. Eso es un desafío, por ejemplo, que se plantea dentro del derecho informático, casualmente. Sí. Bueno, sin pensar, por ejemplo, en el caso del apoderado, si tiene facultades suficientes para el otorgamiento del acto. Claro. O sea, solamente hablando de la clave privada, si no fue sustituida, no pensemos nada más quién determina las facultades que tiene el apoderado. No, porque digamos acá siempre se ve, y esto es un tema que siempre lo hablamos sobre la cuestión de la intervención notarial y la paradoja de la excelencia. Cuanto mejor desarrolla su tarea, menos es percibida y parece que nadie hizo nada al respecto para que todo funcione. Nuestro colegio ha innovado muchísimo, o sea, este tema de que las nuevas tecnologías le pertenecen a otros que no son notarios, creo que están totalmente equivocados. Nosotros tenemos legalizaciones digitales y probablemente dentro de poco creo que nos vamos a llevar una sorpresa muy grata porque vamos a tener intervención notarial digital muy fuerte. Pero bueno, eso va a ser otro tema. Claro. No, porque digamos, el notariado está para dar respuestas y de hecho no se están aprovechando ni capitalizando en la experiencia fáctica de la casuística que se resuelve en la escribanía. Digamos, no se lo consulta al escribano de cómo funcionan las cosas porque se toman como extrapolarmente los conceptos del notariado anglosajón o del sistema anglosajón, no notariado porque allí no hay notariado, pero digamos del sistema legal anglosajón y se lo extrapola aquí sin establecer todos los otros mecanismos, entre comillas, de seguridad reparatoria
que tienen esos sistemas legales. Y nosotros no tenemos seguridad reparatoria, tenemos seguridad preventiva. Nosotros no somos habitués a los seguros ni de título, ni seguro de resarcimiento por incumplimiento contractual. Acá esas cosas no funcionan, acá al revés. El escribano está capacitado. Claro. De hecho, el 1 de agosto, cuando comenzó el Código Civil y Comercial, el 1 de agosto ya lo aplicábamos. Claro. O sea, teníamos que saberlo sí o sí, porque teníamos que suscribir autorizar escrituras donde teníamos que saber el código. Entonces, la capacitación es permanente. Sí, no, y además el alto nivel de prevención, porque por eso te digo, cuanto mejor es llevada a cabo la tarea, menos se percibe, porque claro, como no genera conflicto, no hay un alto índice de litigiosidad derivada de las cuestiones contractuales, porque lamentablemente, un poco lo debatíamos en otro programa, más allá que no era justo el tema de el tema de la reforma del Código 2015, que partió en un montón de aspectos vinculados a donaciones y a otra serie de figuras, partiendo de una casuística que a lo mejor es muy baja en cuanto al índice de litigiosidad. Y entonces, digamos, legislaron con basándose en una pequeña proporción del resultado de aplicación de un contrato para la generalidad que no estaba afectado por esa anomalía, digamos. Y afectaron el mercado de las donaciones. Exactamente. Y el mercado inmobiliario. Es como que uno empieza, y bueno, creo que por eso es muy importante este evento que vas a coordinar, Victoria, porque este proyecto creo que va a generar cierto entusiasmo para algunos, para otros por supuesto que no. Justamente como está en debate, tenemos la posibilidad de poder generar propuestas y poder ser escuchados en distintos ámbitos para capitalizar aquellas cosas que son positivas y tratar de modificar aquellas que no lo son. Seguro, hacerlo escuchar. Me parece que es muy buena la iniciativa de hacer este evento en el colegio, justamente con la presencia de quienes de los autores, los autores de la ley, del proyecto, ¿no? Sin duda, y también para que de parte de los senadores, digamos, sea escuchada esta cuestión, amén de que con el Ministerio de Justicia también se puedan establecer otro tipo de vínculos para generar respuestas que la sociedad necesita y que sea el propio escribano en cada notaría desperdigada por todo el país quien pueda dar esa respuesta como una boca de expendio en cada barrio, porque en definitiva esa estructura ya está, no es que hay que generarla, ya existe y existe aún a priori de los políticos de turno que van cambiando, pero nosotros seguimos estando igual, o sea, no en esa seguridad jurídica preventiva no cambia. Y dando la confianza que la sociedad necesita. Porque la sociedad recurre a nosotros por la confianza. Claro, no, desde ya. Por eso, bueno, creo que es muy importante, inclusive la tarea con las pymes, la cuestión vinculada al asesoramiento. Ahí te quería hacer una consulta, perdón, ¿no? Sí. Pero picheando un poco, ¿no? Porque ¿cuáles serían Laura como es la voz de la calle? Claro. ¿Cuáles serían los beneficios, ¿no? Para alguien que quiere constituirse en sociedad con otro, un emprendedor, alguien que tiene, no sé, su taller y que quiere asociarse con otro. A ver, si tuviéramos que venderla un poco, hablando lisa y llanamente, ¿qué aspectos tendría positivos beneficiarían y qué aspectos no este proyecto, ¿no? El proyecto nuevo, el proyecto de ley. Mira, en principio genera la posibilidad de constituir sociedades unipersonales a todos los tipos societarios, salvo aquellos tipos que requieren, obviamente, dualidad de socios. Por ejemplo, la comandita por acciones, capital industria, que obviamente requieren dos tipos de socios. Pero ya no tenemos, como era antes, que solamente se admitía para las sociedades anónimas unipersonales o las SAS, sino que también podríamos incluir a los otros tipos societarios. Esto yo creo que es bastante interesante, la posibilidad de poder incluir una SRL unipersonal, sobre todo para las pymes. Otro tema importante es la creación de una página web societaria que el directorio va a pedir autorización al EGJ o al organismo de Contralor, y esa página web va a ser la que permita tener conocimiento y comunicación entre los socios, va a ser de acceso libre para los terceros
y va a permitir justamente poder ingresar y ver, como decía él, cuáles son quiénes son los que integran y cómo las modificaciones que esta ley, que esta sociedad vaya teniendo. Otro tema, por ejemplo, respecto de la SRL, ya suprimen el hecho de que la cantidad máxima de 50 socios, también el tipo de cuotas. Nosotros vamos respecto de que antes era 10 pesos valor, la sociedad va a poder elegirla. Y un tema que también es muy importante es un tema de el libro. Van a tener que llevar un libro de registro de cuotas, porque ya las sesiones de cuotas no se inscribirían más en el registro público, sino que se inscribirían en ese libro. Como si fueran las acciones de una SA. Exactamente. También respecto de la votación hubo modificaciones respecto de la SRL. El proyecto trata de no modificar mucho el articulado y dentro del mismo número de artículos va colocando las modificaciones. Hace modificaciones en el 58 y en el 59, hace modificaciones respecto de la responsabilidad del balance falso, toma muchas innovaciones que tenía la 7 del 2005, que después fue receptada por la 7 del 2015, respecto, por ejemplo, de los aportes irrevocables. En el 190 pone los aportes irrevocables y habla de los préstamos de los socios como crédito subordinado, que también, o sea, son todos temas a debatir, pero bueno, los incorpora. Respecto de la SA, permite que los directores puedan, que las asambleas se puedan realizar a distancia, que también respecto de... ¿Solo de las SA o de todo tipo de sociedades? Porque en las asociaciones ya se estaba permitiendo. Sí, lo que pasa es que asambleas y órganos de administración a distancia, y no requiere que los directores tengan domicilio real en la República. Ah, mira. El famoso 256 sí. No lo... Después no lo requiere más. Después, otra cosa que también va agrega muchos temas a tratar por ordinaria que antes no estaban previstos. O sea, 234 modificado. 234 modificado, agrega ciertos asuntos. Agrega también... Perdón, ¿no? Pero ustedes dejen de hablar en código, porque no, una le dice el 234, el no sé cuánto... lo que estamos hablando... No va esto así. Lo que estamos hablando, cuáles eran temas de ordinaria y cuáles eran temas de extraordinaria. Aquellos, por ejemplo, que hablaban de la designación, remoción de los directores, del liquidador. Bueno, ahora se amplía además otros temas que pueden ser tratados por ordinaria, por ejemplo, el tema de dar garantías a terceros, el tema de enajenar, por eso les dije, va a ser tema de gran debate, ¿no? Claro. Enajenar o dar garantías respecto de la totalidad o parte importante del activo societario. Claro. Después otros va a levantar polvoreda en otros sectores, ¿no? Colegios profesionales. Y a nosotros también, o sea, no solamente para nosotros, o sea, para todo el derecho societario va a ser un tema muy importante de debatir, incluye cláusulas limitativas a la transmisibilidad. Eso es después la prohibición de transmitir, que eso lo tenemos en las SAS y que, o sea, toma mucho de la SAS, que después también queda incorporada también en este proyecto, la prohibición se puede prohibir la venta de las acciones por un lapso. La indivisión, sí, el lapso que deja, sí. Después, el propio artículo primero dice que podrían ingresan las empresas BIC, claro, las sociedades BIC,
Después, ¿qué serían las sociedades PIC? Las triple impacto. Y eso, perdón, las que tienen beneficio de interés colectivo. Ajá. Todas aquellas que por ahí en una cuestión ecológica o adoptan algún tipo de proceso y por ahí pueden tener un beneficio fiscal. Todo eso se va a tratar. Todavía no tienen beneficio fiscal, pero la voluntad es que claro, que exacto, porque todo eso generaría un impacto social que perjudicaría a la sociedad. Entonces, bueno, eso se va a tratar. Claramente, miren, nos estamos quedando sin programa, pero claramente Victoria va a tener que venir otro día a traducirnos. Ojalá que sea criollo, ¿no? Porque ojalá sea por un lado para ver que han modificado algunos artículos de este proyecto, los que hacen justamente a nuestra incumbencia notarial, y bueno, seguir debatiendo aquellos otros que son tan importantes y que también pueden tener mucha incidencia respecto a nosotros como comunidad, ¿no? Claro, ¿y cuál es el espíritu también que hay detrás de esos proyectos de ley, ¿no? Claro. ¿En qué aspecto nos benefician? Desde lo económico, genera muchísimo. Tenemos que cerrar, Laura. Perdón. abre Windows. Bueno, pero no me puedo quedar callada respecto. En producción nos dicen redondeen y ya le abro otra pregunta. La autonomía de la voluntad, pero por un lado hablan de la autonomía de la voluntad, pero también nos insertan estatutos tipos que a nosotros ahí está. Esto no nos gusta nada. Eso era lo del cierre, porque ¿sabés qué pasa? Yo veo todo esto muy lindo, las escucho hablar a ustedes que se van pasando los artículos así uno al otro, que me parece Borda y Jambías acá sentadas las dos. Pero resulta que después vamos con un estatuto tipo que nadie lo vio, nadie lo leyó, nadie sabe nada, todo es genérico. Y todos te preguntan, Vicky. Entonces yo digo, ¿cómo es la cosa? Es importante el asesoramiento previo. Estos recovecos. No, pero perdón, nos permite el arbitraje con cláusula compromisoria. Es muy interesante esto. Lo que pasa es que justamente todo esto tan innovador y tan hermoso que nos permitiría una autonomía de la voluntad, que nosotros como notarios estaríamos preparados para darle respuesta al público, encorsetarlo después en un estatuto tipo me parece que es una pérdida. Un contrasentido tal cual. Es pero una pérdida. Nos quedamos sin programa, nos sacan del aire, me quedé sin editorial. Gracias, Alejandro, pero por favor, Paola.